Marketing Online, episodio 2505. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual. Llamadle como queráis, esto es Marketing Online. Hoy episodio 2505 del viernes 15 de diciembre de 2023, programa que vamos a dedicar a todos aquellos, entre los cuales me incluyo, que se preparan una taza de café o de cualquier infusión y se olvidan completamente de ella hasta que se enfría y que cuando te acuerdas ya está helada. Incluso en algunas ocasiones, esto me ha pasado más de una vez, te haces una manzanilla por la noche y tal y la redescubres el día siguiente cuando abres el microondas. Clásico. En fin, si os ha ocurrido en alguna ocasión, desde aquí un abrazo. Señores, señoras, hoy un episodio interesantísimo porque vamos a analizar el estado del podcasting en 2023. Siempre me preguntan, Joan, ¿aún estamos a tiempo de hacer un podcast? ¿Los podcasts van a más, van a menos, están estancados? Hoy lo vamos a resolver con los datos de este 2023. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día 2 nuevas clases. Ya sabéis que esta semana, de hecho hoy, finaliza el curso de cómo crear y vender themes con full site editing sin saber nada de programación, sin saber nada de código, cómo podemos crearlos, exportarlos y venderlos. Esta mañana, de hecho, veremos cómo venderlos con EDD y esta tarde finalizaremos con una clase muy interesante en la que veremos cómo dar como lead magnet uno de nuestros themes para conseguir contactos. Echadle un vistazo que está estupendo, boluda.com, el Netflix de los emprendedores. Sara, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, yo estupendamente. ¿Y tú? Bien, bien, muy contento. Viernes, un fin de semana por delante de relax, dentro de nada, Navidades. ¿Qué más se puede pedir? La gente se está apuntando. Ah, por cierto, ahora que digo esto, lo del club de lectura. Muchos me habéis preguntado el idioma de los libros. Va a ser en español. De hecho, yo todos estos libros los he leído ya en inglés. Lo que pasa es que voy a aprovechar para releerlos en español porque así cuando comparta pantallazos, a veces que hay algunas frases, yo, claro, lo leo todo con la aplicación de Kindle en el iPad. Entonces, en muchas ocasiones selecciono cachitos porque hay frases de esas que dices, ¡oh, esta frase es que es muy buena! Entonces, iré pasando capturas de pantalla para compartir con todos los que vamos a formar parte del club. Entonces, quiero que esté en el mismo idioma para todos porque si no, vaya locura. Que algunos me lo habéis preguntado. Lo voy a poner también en la página, recordad, boluda.com/club. Solo tenéis hasta el 31 de diciembre, que seguramente estaréis ocupados con las uvas y tal. O sea que aprovechad ahora para apuntaros si es que lo queréis hacer, porque luego ya no se podrá. Bueno, va, ahora sí, sin más dilación, vamos al tema del día, que es el estado del podcasting en 2023. Estas fechas son las típicas de las cuales se reúne información y se hace como un poco de recapitulación de qué ha pasado durante el año en varias industrias, y una de ellas es la del podcasting. Entonces he agrupado varios informes que he encontrado por aquí y por ahí, os cito todas las fuentes y os dejo enlaces a las mismas en las notas del programa, y voy a hacer un pequeño resumen de lo que es actualmente y cómo ha evolucionado el podcasting durante todo este año. Bueno, faltan 15 días, no creo que cambie mucho. En todo caso, aquí va el resumen. Primero, números. Esto es muy interesante porque de vez en cuando alguien me pregunta, pero Joan, un podcast hoy en día ya no, ¿no? Porque ya voy tarde o porque ahora con todo lo que hay de YouTube y no sé qué, tal y cual. No nos equivoquemos, para nada. En estos informes tengo datos desde 2011 más o menos y desde ese año, quizás antes, pero ya os digo, con los datos que tengo aquí, que os dejo enlazados, desde 2011 hasta este año, 2023, cada año ha aumentado el número de podcasts y de oyentes de podcast. O sea, la industria cada año ha aumentado. De hecho, en 2023, 464 millones de oyentes. Bueno, 464,7 millones de oyentes. O sea, muchísimo. De hecho, la previsión
para 2024 es que crezca, si sigue la tendencia, y no hay un cambio muy radical, va a pasar los 500 millones y se va a establecer a 504,9 millones de oyentes. O sea que va más. Y en todos los países. De hecho, si queréis echar un vistazo a todos los datos y vais por países, veréis que también va a más. 5 millones de podcasts, 70 millones de episodios, 150 idiomas. Las principales plataformas son Spotify, que se lleva un 33,7%, y Apple un 27,6%. Apple en descargas le gana, Spotify, incluso en número de podcasts en el catálogo lo dobla, 2,5 millones versus 5 millones, pero vamos, estas dos, especialmente Spotify, se está comiendo el terreno, pero de forma brutal. De hecho, en Estados Unidos, un tercio de los americanos escucha podcast, una tercera parte de toda la población de Estados Unidos, y lo hace a razón de 8 episodios semanales, o sea, en una semana, más o menos, escucha unos 8 podcasts. Y además, curiosamente, la inteligencia artificial, y no miro a nadie, está cada vez más presente entre las herramientas del podcaster. De hecho, un 40% de podcasters usan alguna herramienta de inteligencia artificial. Bueno, está claro que los podcasters son superiores al resto de los humanos, ya que se han dado cuenta que la IA es el futuro y están estableciendo vínculos para cuando gobernemos el mundo. Claro, es lo que estaba pensando yo cuando he leído todo esto. En fin, además, ojo porque ha crecido bastante la tendencia de crear videopodcasts. Están ganando popularidad, no mucho. Actualmente un 17% de los podcasts añaden la opción de vídeo. La comedia, de hecho, dentro del vídeo es la que se posiciona como categoría principal, un 27,55%. Luego videojuegos, pasatiempos, ocio, estas cosas, 16%. Sociedad y cultura, un 12%. Negocios, un 10%. Y tecnología, un 7%. Estamos hablando de videopodcast, o sea, de añadir vídeo al podcast como tal. Luego, ¿cómo y dónde nos descubren los oyentes, ¿no? A los podcasters. Bien, curiosamente, durante los meses de enero, marzo, julio y octubre es cuando se descubren más podcasts. Esto es porque en varias partes del mundo, estos meses, o sea, enero, marzo, julio y octubre, ya empiezan temporadas, estilo empieza un nuevo año, empieza el verano, empieza la temporada navideña, etcétera. Entonces, claro, son momentos de cambio, son momentos que, voy a empezar a escuchar un podcast o tengo más tiempo libre en verano y voy a escuchar otros tipos de podcast y tal y cual, este tipo de cosas. Muy curioso. Por otro lado, esto es muy, muy interesante y por eso digo que la técnica del co-branding es tan clave. Una vez más, os animo a echarle un vistazo al curso de colaboraciones. ¿Por qué? Porque la principal forma en la que las personas descubren nuevos podcasts, atención, es escuchando sobre estos en otro podcast que ya están consumiendo. Un 54% de las ocasiones. Por eso digo, echadle un vistazo al curso, porque si podéis cruzar visitas entre dos podcasters que estáis más o menos igualados, vais a ganar muchísimo. No tenéis nada que perder y mucho que ganar. Luego sigue las recomendaciones de amigos y familiares, o sea, que alguien te dice, ¿no escuchas el podcast de Boluda? Pues sí, está muy chulo, marketing online, no sé qué. De hecho, ahora que vienen las fechas navideñas, os pediría si podéis colar Nochebuena, Nochevieja, Navidad, da igual, cualquier comida familiar. ¡Ey! ¿No escucháis el podcast de marketing online? Incluso os doy permiso para cogerles el móvil, abrir la aplicación de podcast de turno, Spotify, seguro que tienen Spotify, y suscribirles a este podcast. Os lo agradecería. En todo caso, ahí están esas recomendaciones, 53%. Ojo, seguido de explorar Spotify. En un 50% de las ocasiones, la gente descubre podcast a través de la opción de explorar podcast dentro de Spotify. Le sigue un 42% de redes sociales, o sea, alguien que comparte en redes sociales algo de un podcast, lo descubren y vienen. Seguido de, aquí ya baja mucho, un 15% de las ocasiones leyendo artículos, blogs y boletines. Y, ojo, solo un 12% en rankings de podcasts. Que a veces hay algunos podcasters que se frustran mucho con el tema de los rankings y no sé qué, y tengo que aparecer y tal. Bueno, pues es una de las fuentes con menos resultados. O sea que quizás vale la pena hacer más temas de co-branding y de colaboraciones con otros podcasters que ir a intentar aparecer en un ranking. O sea que ahí quedan esos datos. Ya os digo, os lo dejo todo enlazado por si lo queréis ver. Vale, ¿cuándo nos escucha la gente? Bien, pues principalmente entre semana, o sea, de lunes a viernes. El fin de semana no tanto.
cierto. De hecho, un 78% de consumo de todos los podcasts escuchados es de lunes a viernes y un 22% el sábado y el domingo. Durante el día el consumo de podcast aumenta alrededor de las 11 de la mañana y luego al mediodía. Y por la noche hay picos más pequeños. Durante la mañana se escuchan podcasts de educación y bienestar. Por la tarde los de ocio, videojuegos, pasatiempos, niñez, familia, todo esto. Y por la noche religión, espiritualidad, arte, historia, salud, también bienestar físico, ciencia y ficción. Tiene bastante sentido, tiene bastante coherencia. En cuanto a los videopodcasts, hay gente que los escucha solamente y hay gente que ve el vídeo. Entonces, durante la mañana y el mediodía, o sea, hasta las 5 de la tarde, es más habitual que la audiencia escuche solamente el audio de un videopodcast. Y a partir de las 5 o 6 de la tarde hasta medianoche, entonces sí que empieza a aumentar ya la tasa de gente que ve el vídeo de un videopodcast. Pero ya os digo, durante la mañana, mediodía y primera hora de la tarde, solamente audio. Bueno, no digo todo el mundo, pero esto es lo que indica este estudio. Y luego, ¿dónde nos consumen? Pues la gran mayoría de gente nos escucha desde un smartphone, sea la que sea la aplicación, ya sea en YouTube, ya sea en Spotify, ya sea en Apple Podcast, ya sea en un podcatcher, da igual, pero la gran mayoría de gente nos escucha desde un smartphone. Por otro lado, curiosamente, los viajes al cole o al trabajo, dependerá, la escuela o trabajo, se ve que son los momentos ideales para escuchar los podcasts durante la semana. O sea, ese ratito de ir al trabajo que ya en 2014, cuando creé el perfil de mi cliente ideal, que esto lo explico, de hecho, en el curso de podcasting, el primero de todos, de Boluda, ahí cuento cómo, bueno, de hecho, os lo voy a dejar enlazado en las notas del programa, hay una clase que se llama El Oyente Ideal, y ahí cuento precisamente cómo llegué yo a pensar la duración, la temática, la frecuencia y tal de mi podcast en función del cliente ideal. Y ahí ya definía yo que debería ser alguien que va al trabajo cada día y me escucha en ese ratito, entre otras cosas, otras posibilidades, ¿no? Bueno, total, que cuando la gente va al cole o al trabajo es el principal momento donde se escucha el podcast. Por otro lado, y eso también lo comento en ese curso, la gente dice que habitualmente cuando escucha un podcast hace otras cosas. En un 71% de las ocasiones es un viaje o está conduciendo, o sea, en un viaje que se van muy lejos, me refiero, quizás van al trabajo, o sea, están desplazándose. En un 71% también están realizando alguna tarea del hogar, o sea, están barriendo, están fregando los platos, están ordenando la casa, etcétera. Yo me veo reflejado ahí, porque también cuando escucho podcast estoy haciendo otras cosas que no requieren mucha capacidad intelectual, o sea, bueno, puedo estar ordenando la casa, pero no puedo estar programando ni editando, evidentemente. Luego, en un 43% de las ocasiones la gente está haciendo alguna actividad de relax, por ejemplo, meditación o estiramientos o lo que sea, y en un 34% están haciendo ejercicio, o sea, la típica persona que está en el gimnasio escuchando un podcast. Y finalmente, un apartado interesante, que esto está en el estudio de Spotify, que es que el 73% de los oyentes dijo que les interesaba mucho y que valoraban mucho poder interactuar con el podcast, como a través de comentarios. O sea que si estáis en ese 73%, hoy os pregunto en Spotify, podéis dejar ahí, hay un apartado de preguntas, que de hecho, por cierto, las preguntas personalizadas, porque Spotify, cuando tú vas a un podcast, tiene una pregunta que viene por defecto. Es ¿qué tal el podcast de hoy? O algo así, ¿no? Y se puede cambiar, o sea, el podcaster puede cambiar esa pregunta. Pues si lo hace y es personalizada, tiene un 8,7% más de posibilidades de recibir más respuestas. O sea que hoy os pregunto con pregunta personalizada, ¿a cuántos podcasts estáis suscritos? ¿O cuántos podcasts escucháis con regularidad? Podéis dejar el comentario en Spotify. Si no lo escucháis a través de Spotify, vais a Spotify y buscáis Marketing Online, Joan Boluda, ya me encontráis ahí. Bueno, pues nada, hasta aquí este resumen. Hay muchos datos más, os he dado los que creo que son más interesantes, más que nada para que veáis que sí, que la industria del podcasting y que la posibilidad de darse a conocer a través de un podcast, incluso hoy en día, vamos, pinta muy bien porque cada vez
vez hay más oyentes, cada vez hay más podcasts y cada vez la industria genera más y más dinero. De hecho, en estos enlaces que os dejo veréis los millones que mueve la industria del podcasting, que no son pocos. Con lo que, si alguien quiere indagar un poquito más sobre todo esto, os dejo los enlaces. Pues nada, señores y señoras, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y Spotify, precisamente. Muchas gracias por estar ahí al otro lado y especialmente por suscribiros a los cursos de boluda.com y hacer todo esto sostenible, porque sin vosotros, pues esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Es viernes, o sea que ya sabéis lo que toca, descansad, relajaros y recargad pilas, porque regresamos el lunes con más y mejor. Vuestras preguntas, las protagonistas de la jornada. Como siempre, a las 7:07. Hasta entonces, muy buen fin de semana. ¡Ey! Que ya se me ha ocurrido lo que podría hacer yo en el club de lectura. Ah, venga, soy todo oídos, dime. ¿Qué te parece si al final de cada libro rellenamos esa encuesta de valoración y yo escribo unas conclusiones globales teniendo en cuenta todas las respuestas? Lo veo bien. Incluso, esta idea es buena, incluso podrías grabar un mini, ya que te gusta hablar, un mini podcast o una mini grabación y la subimos al grupo de Telegram. ¿Qué te parece? ¿Y que me escuchen todos? Claro, me parece estupendo. Venga, va, pues hecho. Y ya puestos, puedo presentar este podcast durante todo 2024, ¿no? No, ahí ya te has pasado. Ya, bueno, pero tenía que intentarlo. Ya.